como iglesia para adorar su santo nombre. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Oremos. Amado Dios, gracias una vez más damos a ti por tan grande misericordia que hoy has extendido a tu iglesia. En Cristo Jesús nos acercamos a ti rogando, Señor, que hables a tu pueblo, que hables a tu iglesia. Una iglesia sedienta, una iglesia dispuesta y atenta a escuchar tu dulce voz a través de la Escritura. Ruego que uses mi vida, que tengas misericordia, Señor, y que aún en medio de mis debilidades tú uses mis fortalezas para que tu palabra sea expuesta de una manera coherente, sincera, y que tu pueblo, Dios de los cielos, disponga sus corazones, sus oídos, para que sus almas sean alimentadas, para que sus almas sean instruidas, edificadas a través de la Santa Escritura. Gracias damos por este tiempo que nos permites. Lo ponemos delante de ti y en Cristo Jesús oramos. Amén. Seguimos con la enseñanza de la serie del Sermón del Monte y retomamos, como lo leyó nuestro hermano Oscar, vamos a estar hoy meditando y exponiendo la palabra en los versículos 31 y 32 de Mateo capítulo 5. Le he colocado como título a la enseñanza La justicia del cristiano, fidelidad en el matrimonio. Y antes de introducirnos en el texto que leímos para exponer esta mañana, y antes de seguir con nuestra serie del Sermón del Monte, quisiera comentarle algo a título personal. Hablar del divorcio y del matrimonio, ¿qué es lo que nos muestra o qué es lo que leímos, los temas recurrentes que leímos, que estaba pasando allí, leímos hace un momento en el Evangelio de Mateo? Quiero confesarle que es un desafío. Quiero confesarle y compartirle que es una gran responsabilidad. Además de eso, es un tema que por siglos ha sido tan distorsionado debido a las complacencias culturales, pero también debido a las complacencias emocionales, ya que muchas decisiones matrimoniales y muchas consejerías con respecto a este tema no han sido tomadas o no han sido vistas bajo la perspectiva bíblica, sino que en la mayoría de ocasiones han sido deliberadamente tomadas por agradar y complacer una moda, por agradar y complacer una cultura, o en la mayoría de ocasiones por agradar y complacer sentimientos pecaminosos. Por eso digo que es una gran responsabilidad hablar sobre lo que vamos a estar mirando esta mañana. Ahora, quiero aclarar algo. Este es un tema que por la dureza del corazón del hombre y por el pecado del hombre, tiene muchos matices. Y que en situaciones algunas no encontramos
no encontramos literalmente en la Escritura acciones que debamos tomar con recurrencia o con referencia al matrimonio, ¿cierto? Literalmente en la Escritura a veces no encontramos acciones que debamos tomar, pero sí encontramos en la Escritura las acciones que debamos tomar. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando miramos la Escritura como un compendio de muchas verdades, ¿cierto? A la luz de ella, y que nos llevan a ser dirigidos por el Señor para tomar decisiones sabias. El Señor Jesús sigue presentando antítesis sobre temas que al parecer eran recurrentes dentro de la sociedad judía. Ahora Él toca el tema del divorcio y del matrimonio. Si usted se da cuenta y tiene presente lo último que hablamos sobre esta serie del Sermón del Monte, esto lo hace, toca estos temas haciéndolo seguido de haber hablado sobre ¿qué? El adulterio, ¿sí lo recuerdan? Ahora, quisiera recordar y aclarar algo aquí. Lo primero, quiero recordar que cuando comenzamos a ver esta parte de la serie del Sermón del Monte, hablábamos sobre la ley y el cristiano, ¿cierto? Cuando empezamos a mirar después de lo que el Señor ordenaba a los creyentes de ser luz y de ser sal. Posteriormente empezamos a ver esta serie sobre la ley y el cristiano, sobre Cristo y la ley y el cristiano. Y durante lo que estuvimos mirando, concluimos algo, y es cómo ahora el creyente en Cristo ve la ley como algo necesario para que se refleje en su forma de actuar una vida de justicia, ¿cierto? Concluíamos cuando mirábamos esto, cómo ahora el creyente ve la ley como algo necesario, ¿cierto? Para que en su forma de actuar refleje una vida de justicia. Es por eso que el Señor dijo a sus seguidores, y quiero recordar unas palabras que ya miramos, y que el Señor dijo ahí en el versículo 20, dijo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Esto lo estoy recordando. ¿Por qué recuerdo esto? Porque quiero aclarar algo. Y es que durante los temas posteriores que hemos visto después de que concluimos esto que acabo de decir sobre la justicia del creyente, ¿cierto? En cuanto a las antítesis que el Señor está haciendo, el creyente debe tener por convicción algo. ¿Y qué debe tener por convicción? Que no es su comportamiento, que no es su obra o sus acciones lo que lo hará salvo. Por eso recordaba algo y quiero aclarar esto, para poder ver el texto. Que no es su comportamiento, no son sus acciones, no es la manera de vivir en esta vida lo que lo hará salvo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el creyente es salvo por la justicia de Dios a través de ¿quién? De Cristo. Aclaro esto porque es bueno que ahora que en Cristo estamos, nuestra justicia debe ser mucho mayor que la de los religiosos legalistas fariseos. Por tanto, debemos cuidarnos de caer en prácticas o de practicar obras no por convicción, sino más bien de hacerlas por fe y porque ahora son señal y fruto de nuestra cristiandad. Y esto nos llevará a entender que estamos perseverando en Cristo. Quería recordar y quería aclarar esto.
Para que no miremos ahora que mi comportamiento va a llevar a pensar de que soy salvo. No, no. Eso es bueno aclararlo. Para esto, quiero comentar dos cosas que nos pueden ayudar a comprender lo mal parado o lo mal distorsionado que está el matrimonio en nuestra sociedad. Esto en cuanto a una cosa que quiero compartir. Y lo otro, quiero compartir algo que nos ayudará a entender un poco sobre la situación histórica en su contexto cuando el Señor Jesús habló sobre esto allí en medio de sus oyentes. Vamos a compartir aquí dos cosas. Recuerde que esto es una introducción que estoy haciendo. La primera que quiero compartir tiene que ver con algunos datos de cómo el matrimonio está distorsionado o está mal visto en nuestra sociedad. Y es que quiero mencionar algo que tiene que ver con nuestro país. Quiero mencionar que en nuestro país durante el año 2024 hubo una disminución del 20% de matrimonios legalizados en el territorio colombiano. ¿Disminución en cuánto? En cuanto al periodo anterior, o sea, en cuanto al año 2023. Eso es grave. Esto quiere decir y nos deja ver que las generaciones de hoy en día huyen de las responsabilidades y de los ordenamientos divinos que Dios ha dejado de esta institución, ha dejado a través de esta institución. Ahora, ha disminuido, pero por otra parte hay una cifra alarmante, y es que en cuanto al tema del divorcio, según la Superintendencia de Notariado y Registro, de cada 10 matrimonios, 4 se divorcian. 4 se divorcian. Entonces, para los que manejamos o los que manejan las matemáticas fácilmente, eso sería un porcentaje del 40%. Preocupante, ¿cierto? Bastante preocupante. El 40% de parejas matrimoniales en nuestro país toman las decisiones de no vivir más juntos. Esta cifra de divorcios ha aumentado en comparación a periodos anteriores. Y hay otra cifra que quiero también compartir, y es que durante el año 2024, en comparación al año 2023, se celebraron casi un 40% más de matrimonios entre parejas homosexuales en nuestro país. Preocupante, preocupante. Lo segundo que quiero compartir aquí es algo que nos va a ayudar a entender un poco sobre la situación histórica en el contexto cuando el Señor Jesús habló sobre estas palabras, allí en el Sermón del Monte. Y es que quiero mencionar un poco sobre el contexto histórico que nos va a ayudar. Esto tiene que ver sobre la formación que tenían los judíos, ¿cierto? Y lo que enseñaban en algunas escuelas, con referencia al tema del matrimonio y del divorcio. Para los tiempos de Cristo, existieron dos escuelas principales de formación sobre la ley, ¿cierto? Una era del rabino Hillel y la otra era del rabino Shammai. La primera enseñaba y sostenía en cuanto a este tema que la base del divorcio era algo indecoroso, interpretándolo de una forma amplia y liberal, donde se incluían ofensas triviales, donde se incluían ofensas no relevantes. Es decir, puse algunos ejemplos aquí, es decir,
que dentro de esto que se enseñaba bajo esta escuela del rabino Hillel, podría entrar algo así como que si una esposa era incompetente, el marido podía dejarla. O si una esposa dejaba quemar la comida de su esposo, eso era una causal para que el esposo pudiera ¿qué? Dejarla, ¿cierto? O si de pronto el esposo ya dejaba de tener interés porque el aspecto físico de su esposa ya era poco atractiva y él había puesto la mirada en otra mujer, esto era causal para... Eso era una de las interpretaciones de las dos escuelas principales que habían allí, ¿cierto? Entonces, estas cuestiones justificaban el divorcio. Por lo tanto, la escuela del rabí o del rabino Hillel tenía un punto de vista muy relajado y liberal. La segunda escuela, que era del rabino Shammai, adoptó una línea más conservadora y enseñaba que la única base para el divorcio era una ofensa matrimonial grave, algo que verdaderamente fuera indecoroso o indecente, como lo vimos en la exposición anterior, como qué, como la fornicación o el adulterio. Algo que violara el pacto de unión entre un hombre y una mujer. Esto era lo que enseñaba la postura o lo que enseñaba la escuela del rabino Shammai. Note que aquí entramos en un contexto histórico para aclarar el por qué el Señor Jesús toca este tema en medio de un pueblo judío que ya tenía una preconcepción en su mente sobre estos temas, donde estaban siendo enseñados en dos de las escuelas principales en ese tiempo. Ahora, tener esta información nos ayuda un poco a entender este contexto, ese contexto histórico de pensamientos y posturas sobre este tema, como le dije hace un momento. Y según algunos historiadores, para los que quieran investigar, como en el caso del judío Josefo, la postura a la cual se allegaba más la gente y era común dentro de los judíos, adivine cuál era. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por lo tanto, los fariseos al parecer fueron más atraídos por la laxitud de este pensamiento o interpretación, el cual encaja más en el corazón pecaminoso de un hombre, ¿cierto? Es una postura que encaja más en el corazón pecaminoso de un hombre, más cuando también era costumbre el divorcio, según algunos historiadores. Era costumbre en medio de la sociedad judía el divorcio, según algunos historiadores, como en el caso de Josefo, por nombrar uno. Esto nos deja ver por qué el Señor Jesús, dentro del Sermón del Monte, presentó ahora esta contraposición en cuanto a la interpretación que le daban los fariseos a la ley. Note que esto es algo que hemos aclarado desde un momento cuando vimos la exposición de Cristo y la ley y el cristiano y la ley. Cristo empieza a hacer unas antítesis, ¿cierto? Una contraposición, pero ¿contra quién? ¿Contra la ley o contra la interpretación de la ley? Es bueno que usted y yo tengamos eso en mente. Él empieza a hacer contraposición, antítesis contra la interpretación que le daban los fariseos a la ley. No empieza a hacer contraposición contra la ley misma, porque si no se estaría ¿qué? Contradiciendo. Por consiguiente, quiero invitarlo a que miremos el texto bajo dos puntos generales. El primero es, los fariseos estaban y las personas, para incluir
hoy en día a todos. Los fariseos estaban y las personas están más preocupados por los motivos. Más preocupados por los motivos. Versículo 31 de Mateo 5. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Usted, mi querido hermano, amigo, no ha escuchado por ahí a personas que antes de casarse tienen conversaciones tales como: ¿y si no funciona? O ¿qué tal que no sea como me lo he imaginado? ¿Sí lo ha escuchado? ¿Ha escuchado eso como: y si no es verdaderamente el que quiero para mi vida, pues me separo y qué afán? ¿No ha escuchado de pronto por ahí esos comentarios? ¿O no ha escuchado esos comentarios como: probemos a ver cómo nos va? ¿Cierto? ¿Usted no ha escuchado esos cuestionamientos o pensamientos en personas antes de casarse? Yo quiero decirle que los he escuchado. ¿Y sabe? Cuando los escucho me doy cuenta que no hay una concepción clara del matrimonio. Clara del matrimonio. Porque la concepción que tienen hoy en día las personas sobre el matrimonio es como la que tenían quizás muchos allí en los tiempos de Jesús. ¿Cierto? Se acomodaban a los pensamientos de la escuela más lapsa y se acomodaban a la postura que tenían que ver más con sus emociones y pensamientos, ¿cierto? Mas no se acomodaban a los pensamientos o a la escuela o a la enseñanza que tenía que ver realmente con la institución del matrimonio. Pareciera que cuando el Señor Jesús formula esto, está atacando una situación que era notoria dentro de las parejas. ¿Por qué? Porque pareciera que cuando el Señor formula esto, quisiera decir lo siguiente: hay personas que quieren casarse para divorciarse. Hay personas que quieren casarse para divorciarse. Es por eso que cuando el Señor Jesús comienza con la antítesis sobre ese tema, dice: también fue dicho, haciendo referencia, mi querida iglesia, no a lo que dice verdaderamente la ley, sino a la distorsión que le daban la mayoría de los fariseos al tema del divorcio y del matrimonio. Es necesario que podamos soportar esto que estamos diciendo con otro pasaje que nos ayuda a tener más luz sobre la instrucción de nuestro Señor y sobre lo que nuestro Señor Jesucristo decía, hablaba y pensaba sobre el divorcio y sobre el matrimonio. El mismo evangelista Mateo más adelante nos da un poco más de luz de una conversación que tuvo el Señor sobre estos temas. Mateo 19, 3 al 9. Vamos a leer. Capítulo 19, versículo 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, la versión Biblia de las Américas dice, para probarlo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Pareciera que estos hombres estuviesen más interesados por los motivos que por la institución matrimonial verdaderamente. El Señor Jesús respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola
carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, le dijeron los fariseos. ¿Por qué pues, note aquí una palabra interesante, por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? El Señor les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es claro que aquí en esta parte que registra el evangelista Mateo, nos deja ver un poco más sobre la suma total de la instrucción de nuestro Señor sobre estos dos temas. Ahora quisiera comenzar diciendo que en el afán que tenían los fariseos de preocuparse más por los motivos de divorcio, en el afán de esto, más que trabajar en pro del matrimonio, los fariseos se acomodaban e interpretaban la ley de una forma incorrecta. Es por eso que el Señor Jesús, cuando dice, también fue dicho, quiere llevarlos a la misma ley de Moisés, recordándole lo que dice realmente. Note que cuando el Señor Jesús dice, también fue dicho, no está diciendo en esta contraposición, y la ley de Moisés dice, él no hace esa aclaración, sino dice, también fue dicho. Porque la contraposición que está presentando es con la interpretación que le daban los fariseos a la ley. Y en esa interpretación el Señor quiere sustentar con la Escritura. Y les quiere recordar un pasaje que ellos distorsionaban en su interpretación y que tiene que ver con esto que está diciendo el Señor. Deuteronomio 24, 1 al 4. Dice, cuando alguno, sígame en la lectura, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Versículo 3. Pero si la aborreciere este último, o sea, el segundo esposo, por así decirlo, y para que lo podamos entender, y éste le escribiera carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, haciendo claridad del segundo, ¿cierto? No podrá, note lo que dice el versículo 4, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer de nuevo. Después de que ella fue envilecida. ¿Qué quiere decir la palabra envilecida? Menospreciada. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, ya vamos a mirar algo bien interesante aquí. Pero note que cuando el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 31, nuestro texto de esta mañana, dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, está presentando la parte de la ley de Moisés, donde los fariseos suponen que Moisés dijo eso. Donde los fariseos suponen que Moisés dijo eso y que ellos estaban mal interpretando. Ahora, cuando él presenta esta contraposición, quiere dejar en claro algo sobre este texto. Pero miremos qué era lo que pensaban o qué era lo que decían los fariseos de esto, al malinterpretar mal la ley o Deuteronomio capítulo 24, 1 al 4. ¿Qué era lo que decían ellos?
Ellos decían, como primera medida, o sostenían que lo que dijo Moisés era un mandamiento. Ellos sostenían eso, ¿cierto? Por eso cuando, para apoyar el tema, y leímos Mateo 19, sí vio que los fariseos le preguntaban, ¿y por qué Moisés mandó? Ellos sostenían que Moisés había mandado esto. No pierda de vista Deuteronomio 24, 1 al 4. No lo pierda de vista, tengo la Biblia. Y si nos detenemos, a mirar bien lo que dijo Moisés allí al pueblo de Israel, fue que el único mandato no tenía que ver nada con divorcio. Cuando usted lee bien esos primeros 4 versículos de Deuteronomio 24, sí hay un mandato, pero no tenía que ver nada con ¿qué? Con divorcio. Nada. Sino que una mujer que había sido repudiada por alguna situación indecente y al darle carta de divorcio su marido, ella podía volverse a casar con otro hombre y en esa ocasión, si pasara lo mismo que pasó con el primero, le da carta de divorcio y la despide o el hombre se muere, ¿cierto? ¿Cuál es el mandato? Ella no podía volver a casarse con el primero que la había despedido. Eso es lo que dice Deuteronomio 24, 1 al 4. Ese es el mandato. Si usted se da cuenta la naturaleza de ese texto, Moisés no está mandando al divorcio. Moisés está dejando un mandato que se pueda presentar si hay una ocasión de un divorcio. Ese es el mandato que vemos ahí, mas no un mandato para divorciarse. Quiero decirle algo, mi querida iglesia. Dios va en contra de los divorcios. Dios va en contra de los divorcios. Quisiera que miráramos Malaquías 2:16, ojalá lo pusiéramos en la versión de la Biblia de las Américas, que es un poco más claro aquí en este pasaje. Y mire lo que dice el Señor: porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios Dios está en contra del divorcio. Moisés no había mandado algo que el Señor detesta. Por eso en Deuteronomio capítulo 24, cuando los fariseos quieren probar al Señor, ¿cierto? Quieren llevarlo a eso, y el Señor dijo, están tocando, perdónenme, yo lo voy a decir de esta manera, están tocando lo que Moisés dijo allí, pero entonces yo se los voy a aclarar. Porque el único mandato que vemos en Deuteronomio 24 es que si pasara una situación de estas, la mujer que fuese abandonada por su segundo esposo no se puede volver a casar con él primero. Ese es el mandato que vemos ahí. No hay una orden para divorciarse. El Señor no manda a divorciarse. Los fariseos interpretaron la ley así, y mire lo que dice la Escritura en Mateo 19, 7, 8, otra vez miremoslo. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y el Señor en el versículo 8, mire lo que dice. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os mandó. ¿Sí esa es la respuesta de Cristo? Moisés os mandó, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero deja claro algo, más el principio no fue así. Note que el Señor dice, a eso que están diciendo ellos, a esa interpretación dice, no, Moisés no mandó. Moisés os permitió por la dureza, por el pecado que hay en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque pareciera, como lo dije hace un momento, pareciera que muchos se casaban buscando las motivaciones para separarse. Y es lo que pasa hoy en día. Muchos se casan y ya están pensando, ¿y si no funciona?
Ya hay una motivación ahí en su mente para separarse. Eso es lo que quiere contrarrestar el Señor. Ellos decían, los fariseos, que era un mandamiento, pero el Señor les responde que no fue un mandato, sino más bien una provisión permitida por Dios. ¿Por qué? Porque la condición del pecado del hombre era notoria, era notoria. Lo que presenta la Escritura y la ley aquí son procedimientos necesarios en caso de que haya un divorcio. Mas no está presentando la Escritura una orden para divorciarse. Y el Señor Jesús está corroborando esto, presentando el origen de la institución matrimonial para sustentar lo que está diciendo. Él había creado el matrimonio. Él había fundado el matrimonio desde el principio, no con el propósito de divorcio, sino más bien con el propósito de que la unión de dos personas reflejara la unión de Dios con el hombre. ¿A través de quién? De Cristo. Es bueno que miremos esto de esa manera. Los fariseos interpretaban mal y decían que era un mandato divorciarse. Y el Señor Jesús deja claro esto. Pero ahora, antes de pasar al segundo punto, quisiera dejar algo a manera de práctica en este primero. Mi amada iglesia, no distorsionemos las Escrituras. No tratemos de acomodar la Escritura a la conveniencia de querer tomar una decisión que afecte el matrimonio. No. A veces hacemos de la Escritura, y perdóneme, hacemos de la Escritura y buscamos el tema relevante que está pasando en la vida. Y llegamos aquí, mire, el Señor dice así. Y queremos tomar la conveniencia. No distorsionemos la Escritura. Así como la escuela de Gilel, muchos optaron por esta postura porque les parecía la más ajustada a su forma de vivir. Así también hoy en día muchos que optan por la interpretación que le da el mundo al matrimonio y a las causales de divorcio, también hay muchos que viven de esa manera, siendo llevados por lo que el mundo piensa y dice del matrimonio y del divorcio. También hay muchos que optan por interpretaciones erróneas donde buscan congraciar y acomodar la Escritura con la persona que tienen al frente. Ahora, y esto pasa mucho por algo. Esto pasa mucho porque ya vienen otras cuestiones y a veces se acomoda la Escritura, ¿cierto?, a la situación de una persona, con tal de que esta persona no se vaya de una iglesia, o en el peor de los casos, por alimentar un sentimentalismo y un emocionalismo que invade el corazón. No, iglesia, no distorsionemos. A lo blanco, blanco, y a lo negro. Cuidémonos de caer de tal cosa. El Señor no ha ordenado el divorcio, no ha mandado, lo ha permitido, así como vemos en el Antiguo Testamento, permitió otras cosas, permitió por la dureza y el pecado del corazón, pero no lo ha ordenado, no lo ha ordenado. Dejando esto claro, quiero que pasemos a un segundo punto que nos ayudará un poco a entender sobre la justicia que ahora debe tener el cristiano en cuanto al matrimonio. En cuanto al matrimonio. Mientras los fariseos, los legalistas, los religiosos buscaban o buscan cualquier pretexto para divorciarse,
Ahora en la justicia cristiana, ahora en la justicia cristiana, el creyente debe propender por ser fiel en todo lo que refiere a la unión matrimonial, en todo. Así a veces esté el agua hasta dónde, así a veces esté ahí. Pero en la justicia cristiana el creyente debe propender de ser fiel en todo en el matrimonio. Eso nos lleva a un punto número 2, y es Jesús, los fariseos y las personas buscaban los motivos para el divorcio. Pero Jesús, este punto número 2 es, Jesús está interesado y los creyentes deben estar preocupados por la institución matrimonial. Jesús está interesado y los creyentes deben estar preocupados por la institución matrimonial. Versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. La escritura es clara. Y es claro aquí que el Señor Jesús deja una concesión. Por decir mejor, el Señor Jesús enmarca el único motivo por el cual el creyente puede, note que digo puede, y note que digo creyente, puede divorciarse. Note que no estoy diciendo más no debe, y ya miraremos esto en un momento. En pocas palabras, lo que Cristo está enseñando es que aunque Él no ha mandado el divorcio, y que si en algún momento se presenta, que éste sea por causa de ¿qué? Adulterio. Adulterio. Adulterio, fornicación, recordando que esto significa apostatar o violar un pacto de unión. Esto es lo que significa adulterio. Apostatar o violar un pacto de unión. Y que si se divorcia, lo que el Señor Jesús quiere aclarar aquí es que, y que si se divorcia por otra causa, no puede volver a casarse ninguno de los dos, porque aquí está nombrando a la mujer, pero es ninguno de los dos. Ahora, y si lo hacen, aquel que se case con alguno de ellos, ¿cae en qué? En adulterio. Palabras más, palabras menos, eso es lo que dice la Escritura. Pero como lo dije antes, desde el principio, esto es un tema de mucha responsabilidad y de mucho cuidado. Pero también es un tema de mucha incomodidad por el trasfondo que tenemos de distorsión sobre esto y que se maneja sobre el divorcio y el matrimonio. Ahí debemos tener un poco de mesura, cuidado. Todos los casos no son iguales. Quisiera aclarar algo antes, y es, hace poco en una escuela dominical que estuvimos mirando aquí en la iglesia, también nombramos otra causal de divorcio. Pero quisiera aclarar. Y es la siguiente. Es que si se está casado con uno que no es creyente, y si él decide, no el creyente, sino el no creyente, decide separarse o decide abandonar el hogar, es una causal. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 12 al 16. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, note lo que está diciendo Pablo, no da por sentado el divorcio, sino da primero el lugar ¿a qué? A la unión, y propende por eso. Y ella consiente en vivir con él, no la abandone.
Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Note que no hay divorcio, no está la opción del divorcio. Versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, note que no está hablando ahora del hermano, sino dice, si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano, ahora sí, el creyente, no está el hermano o la hermana sujeto o sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Interesante este texto. Pero quiero que miremos esta causal, ¿cierto? Para que la tengamos en cuenta, porque aquí se está hablando de no creyente. Mientras que allí en Mateo estamos hablando de ¿qué? Creyentes, la justicia del cristiano. Esto es interesante entenderlo, mi amada iglesia, porque aquí hay una posición que Pablo da y que nos ayuda a soportar que el Señor no ordena el divorcio por parte de un creyente. No lo ordena. Mas sí hace claridad que si hay alguna situación como la que menciona Pablo, el creyente no debe estar sometido a esclavitud. Pero salvaguarda al creyente que si es el no creyente quien toma la decisión, es válido. Pero por lo pronto el creyente debe entender, como finaliza Pablo interrogando, ¿acaso tú, oh mujer, o acaso tú, hombre o marido, sabes si tu esposo o tu esposa son salvos? Por eso en primera de Pedro 3 vemos que la conducta de una mujer, también hablando del hombre, hará que esta persona o este cónyuge que es impío, hará que conozca al Señor. Un creyente no ha sido ordenado ni mandado. El Señor Jesús está interesado en la institución matrimonial, en mantener lo que Él ha ordenado, en el orden y la observancia que es una unión. El creyente debe estar preocupado por todo esto. Debe propender por mantener y guardar el pacto matrimonial. En eso es que debe preocuparse el creyente. En la conversación que el Señor tuvo con los fariseos sobre este tema, y que está en Mateo 19, encontramos algunas cosas interesantes que nos van a ayudar en la justicia que ahora nosotros como cristianos tenemos con referencia a nuestra vida matrimonial. ¿Y qué encontramos ahí de interesante? Como primero encontramos el ánimo de defender la institución matrimonial por el Señor que enmarca su origen. Note lo que dice Mateo 19, versículo 3 al 5. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Versículo 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? ¿Está respondiendo lo que ellos le preguntaron? No, si usted se da cuenta, no es una respuesta a lo que ellos estaban preguntando. Pero la manera, en cierta manera, y entiéndamelo, la manera de objetar lo que ellos están haciendo es presentando, es defendiendo la institución matrimonial. ¿De qué manera? Presentando esta institución desde su origen. Desde su origen.
Y cuando presenta esta defensa, el Señor quiere hacer referencia a dos cosas. La primera es su conformación exclusiva. Su conformación exclusiva. Note lo que dice la Escritura o note lo que acabamos de leer. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Cuál es la conformación exclusiva del matrimonio? ¿Cuál es? Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Él está defendiendo la institución matrimonial desde su origen. Ellos son los únicos, el hombre y la mujer, que hacen parte exclusiva de esta institución divina. Ellos son los únicos. Es una conformación exclusiva. Y lo segundo que quiere dejar el Señor Jesús claro cuando enmarca el origen del matrimonio al defenderlo es su permanencia. Su permanencia. Note que el Señor en el versículo 5 dice: por esta razón el hombre dejará a padre y madre y se unirá a una sola mujer. Es un sentido de pertenencia y es un sentido de permanencia. Pertenencia y permanencia. Porque está dejando un hogar en el cual creció para ahora ser cabeza y ahora ser ayuda de un nuevo hogar. Pertenencia y permanencia. Por eso el Señor enmarca el origen de esta institución, porque Él está defendiendo el matrimonio. Si Él estuviera pensando en los motivos de divorcio, les hubiera respondido a los fariseos lo que ellos querían escuchar. Pero Él quiere enmarcar la defensa del matrimonio. Lo otro que vemos aquí, además del ánimo de defender la institución matrimonial por el Señor Jesús, es la preocupación que debe tener el creyente de ser fiel en el matrimonio en todo. En todo. Note que ahora el Señor Jesús, después de enmarcar el origen del matrimonio, enmarca la preocupación que debe tener el creyente casado. Y esta preocupación, es ser fiel en el matrimonio, en todos los aspectos que Dios ha ordenado. Mire el versículo 6 de Mateo 19. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El Señor, vuelvo y reitero, deja una preocupación que todo creyente debe tener. Todo creyente debe tener. Y quiero mirar dos cosas puntuales aquí en la preocupación que debe tener el creyente. Cuando el Señor Jesús dice, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, ¿qué advertencia estaba dejando? ¿Qué advertencia estaba dejando? La primera es que es una batalla continuamente con la carne del creyente, con el remanente de pecado. Es una batalla continua con la carne, con el remanente de pecado. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es el primer hombre con el cual se debe tener cuidado para un divorcio? ¿Con cuál hombre se debe luchar para cuidar el matrimonio? ¿Con cuál a diario luchamos para que el matrimonio no se afecte? Querido hermano, usted ya lo dijo ahí en voz baja. Pero es con uno mismo. Es con uno mismo. Con ese hombre primero se debe tener cuidado. Por eso el Señor dice que lo que Dios ha unido no lo separe ¿quién? Y la institución es entre un hombre y una
Pero cuando dice hombre solo hace referencia al hombre en el sexo masculino, no. Hay que tener cuidado con ese que a diario luchamos. Es por eso que esta debe ser la preocupación de un creyente en la justicia de la cristiandad. Debe alentarse el creyente de cumplir cada día los deberes y las responsabilidades que Dios le ha dejado para guardar su matrimonio. Él debe alentarse cada día de batallar continuamente contra su pecado. Él debe alentarse de cumplir y ser obediente a Dios, los hombres en amar a las esposas como Cristo amó la iglesia, y las mujeres de someterse y de sujetarse a sus esposos. Esa es la orden que Dios ha dejado. Que de ahí se desglosen las formas como Dios lo ordena en la Escritura, claro que sí. Y que de ahí se desglosa la manera como usted quiere hacerlo en su hogar, claro que sí. Pero con el primer hombre que se debe luchar para trabajar en la fidelidad del matrimonio en todo es con uno mismo. Es con uno mismo. Por eso lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y esto compete a la preocupación que debe tener el creyente a diario por la institución matrimonial. Ya en el pensamiento de un creyente no debe estar en acercarse a los pastores o a algún hermano y decirle, es que estoy cansado, es que deja quemar la comida, es que deja las chanclas siempre allí, allá botadas y me incomoda todos los días, le digo, y no. Ya el creyente no debe estar pensando en esas motivaciones, porque eso era lo que pensaban los fariseos. Porque esa era la distorsión. ¿Se casaban con el ánimo de qué? De buscar una ocasión para separarse. Se casaban con el ánimo de buscar una ocasión para separarse. No, hay cosas triviales y que no son relevantes, mi querido hermano. Y que se puede llegar a concesiones dentro del matrimonio. Pero con el primer hombre que se debe luchar es con uno mismo. Pues mi querida hermana o mi querido hermano, si la comida queda un poco quemada, pues luchemos para que ya no quede más quemada. Y si dejamos las chanclas donde no debemos dejarla, y perdóneme si lo estoy hablando de esta manera, pues luchemos a diario. Y ayudémonos entre nosotros mismos. Porque es que, dígame si no es por esas razones que hoy en día muchas personas o muchos matrimonios se divorcian. Lo segundo que quiere decir el Señor aquí es que además de que el creyente debe estar apercibido con uno mismo, con él mismo, también debe estar apercibido con Satanás y con el hombre impío. Con Satanás y con el hombre impío. Sabemos que cuando el Señor se refiere al hombre como una causa de separación en un matrimonio, también hace referencia a uno que es externo. Y que su padre es ¿quién? El diablo. Recordemos que la palabra nos enseña que debemos ser sobrios y velar porque el adversario, que es el diablo, anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Y esto debe ser preocupación de un creyente. En vez de estar pensando como piensa el mundo, buscando una causa para divorciarse, más bien debería preocuparse buscando miles de causas para guardar, para cuidar, para proteger lo que Dios le ha dado a través de la institución matrimonial. Y voy a ponerlo en este contexto pequeño, perdóneme si me paso unos minutos más. A veces somos descuidados con responsabilidades que tenemos dentro de nuestro hogar, pero afuera, Satanás y el mundo no descansan. Y aquí sí quiero colocar un ejemplo trivial, pero es un llamado a que aún a partir de este tipo de situaciones, nosotros propendamos por cuidar. Puede ser una de 1000 causas. Cuando miramos la Escritura vemos a un Cristo tierno, amoroso,
Vemos a un Cristo que ha dado todo, pero un Cristo que le habla con amor y con ternura y que es paciente para con su esposa, que somos nosotros. Y cuando el Señor dice que el matrimonio es como la relación de Cristo, como su iglesia, aquí cabría una buena pregunta, y es: ¿cómo es el trato entre esposo y esposa? De la misma manera que Cristo trata a la iglesia. Porque quiero decirle algo: afuera, muchos impíos donde su padre es el diablo, ellos sí tratan de una manera como el mundo piensa que se debe tratar en un matrimonio. Debemos estar apercibidos, porque lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Busque una y mil ocasiones, busque una y mil causas para cuidar, guardar, proteger lo que Dios le ha dado a través de la institución matrimonial. La justicia del cristiano no debe ser la misma del legalista. Entonces tenemos que aguantar porque ya hice un pacto. No, jamás, jamás, jamás de los jamases. Opte más bien por reconocer y por pedirle a Dios que lo ayude a cumplir sus responsabilidades. Opte más bien por ir en oración y reconocer y decirle al Señor: perdóname porque no he cuidado mi hogar. Perdóname porque no me he cuidado de mí mismo, porque yo puedo ser una causal. Opte más bien por eso. Reconozca delante del Señor, en amor, con alegría, con gozo, porque el Señor restituye y restaura, porque el Señor da fuerzas al cansado. Y además, porque cuando hacemos eso, mi amada iglesia, muestra la intención que tuvo Cristo al defender la institución matrimonial y no dar aval al divorcio. Jamás. Por último, quiero dejar unas conclusiones, y son 3 puntuales. 3 muy puntuales. Y espero me entienda, porque sé que aquí podrían quedar muchos pensamientos. Muchos pensamientos. ¿En qué sentido? En que la historia de cada uno de los que estamos aquí puede haber pasado cosas como las que el Señor estaba nombrando allí en Mateo. O puede haber pasado cosas como las que se estaba nombrando allí en la ley de Moisés, en Deuteronomio. Pero quiero dejar algo como conclusión para que entendamos que la gracia en Cristo Jesús, la gracia en Cristo Jesús, para todo es aliento, ánimo, y para un creyente es fuerza. Lo primero que quiero decir en conclusión a esto es a los esposos, al hombre y a la mujer. Quiero decirles que guarden sus matrimonios, guárdenlos, guarden sus matrimonios, que luchen, que trabajen, que se esfuercen por agradar a Dios. Claro, hay que agradar a la otra persona, sí, pero ese no es el enfoque verdadero. Agrade a Dios. Esfuércese por agradar a Dios en su hogar, bajo los roles que Dios le ha dado a cada uno, tanto al hombre como a la mujer. Que entiendan o que entendamos que no es en nuestras fuerzas, sino en las del Señor Jesús, mi amada iglesia, mis hermanos creyentes. No es en nuestras fuerzas, es en las del Señor Jesús. Que un hogar conforme al propósito de Dios es aquel donde gobierna Cristo. Es aquel donde gobierna Cristo. Como segundo, quiero dejarle un mensaje a los solteros. Alguien se me acercaba hace un momento, hace unas horas, y me decía: ¿de qué va a ser la enseñanza hoy? Yo le dije: de los matrimonios. Entonces yo no tomo apuntes porque yo no soy casado todavía. Yo le dije: no. Quiero dejarle un mensaje a los solteros. Mi querido amigo o hermano soltero, ore,
Ore. Pida a Dios que antes de tomar una decisión como la del matrimonio, que recuerde que la palabra dice algo y ¿a dónde irán dos que no se pusieron o no se pongan de acuerdo? Recuerden eso. Recuerde que la Biblia dice que qué comunión tiene la luz con las. Recuérdelo. Es por eso, mi querido amigo soltero o soltera, que le animo a que espere en Dios. Espere en Dios. Y en ese esperar en Dios, trabaje desde ya, esfuércese desde ya, bajo su rol, para esperar y cultivar una relación matrimonial en Cristo, aunque no la tenga. Espere en Dios, cultive una relación matrimonial en Cristo, aunque no la tenga. ¿Sabe por qué? Porque en medio de esta ocasión de esperar y de cultivar, Dios lo está preparando para tan hermoso y sublime llamado de ser esposo o esposa. Hace muchos años, una persona se me acercaba soltera y me decía: ay, pero ¿qué hago? ¿Hasta cuándo tendré que esperar? Mire que he estado haciendo esto y mire que, pero no me llega la que me corresponde. Y yo le decía: ¿qué hizo la semana pasada? No, pues fui por allá a un sitio indebido y bueno, decía, note que no está siendo fiel desde ya. Por eso hay que esforzarse desde ya. Trabaje desde ya, mi querido amigo soltero. Trabaje, sea fiel en todo desde ya. Porque así Dios le va a confiar un hijo o una hija. Por último, quiero dejarle un mensaje posiblemente a los que han pasado por alguna situación de divorcio, a los divorciados, y que de pronto a la luz de los textos que leímos puede que queden dudas o pensamientos, pero quiero decirle algo. Es posible que dentro de este recinto, o si alguien que nos está escuchando por las redes esté o haya pasado por esta situación, quiero animarle a que encuentre en Cristo el Salvador un perdonador de sus pecados. Animarle a que encuentre en Cristo el Salvador un perdonador de sus pecados. Quizás no haya tenido en los momentos en donde tomó esta decisión, no haya tenido la luz de la Escritura, quizá no la haya tenido. Quizá en esos momentos pecábamos por ignorancia o se pecaba por ignorancia. Quizás tomó la decisión bajo la interpretación de la escuela lapsa liberal, la de la distorsión del mundo. Quizás tomó la decisión guiado por otras personas pensando que porque tenían un renombre daban el mejor consejo. Quizás. Pero a través de lo que vemos hoy en la Escritura, note que tomar una decisión de esas trae consecuencias cuando se toman este tipo de decisiones deliberadas. Por eso le animo a que pida perdón al Señor y que ahora bajo esta luz de la palabra sea Dios guiándole y ayudándole a ser responsable si en su providencia le ha dado una nueva oportunidad. Le animo a que guarde y cuide lo que Dios le ha entregado, pero que en Cristo encuentre un Salvador y un perdonador. Por último, quiero decirle que solo en Cristo encontramos perdón y salvación. Que el Señor nos ayude, mi amada iglesia, y que cuidemos, seamos fieles, edifiquemos nuestros matrimonios y que enseñemos esto a nuestros hijos y que no pensemos en los motivos, en las causales de divorcio, incluso antes de casarse.
Vamos a orar.